Bien. Sí, ¿verdad? Se ve bien. Sí. Sí, perfecto. Perfecto. Vale, entonces, bueno, estos somos aquí nosotros tres. Más o menos cómo hemos estructurado la presentación, como en 5 áreas. Comenzará el profesor Jordi Rodríguez Virgili, dando como un breve repaso teórico de lo que sabemos hasta ahora de la desinformación y en qué referencias teóricas nos podemos enmarcar. Luego hablaré yo un poquito sobre la desinformación con fines políticos en el contexto venezolano. Luego el profesor Javier Serrano irá sobre los 10 principales hallazgos de la encuesta nacional que hicimos, que ustedes ya, o algunos de ustedes, Merchi y Víctor ya la vieron, ¿no? De la encuesta nacional, pero esto es como que los highlights, ¿no? Los 10 principales puntos de la encuesta. Y luego vamos a ir a algunos ejemplos de casos que muestran cómo ha venido siendo la circulación de desinformación en Venezuela, ¿no? Y luego la idea es hacer algunas conclusiones, que empezaremos nosotros también, pero la idea es que saquemos algunas conclusiones en conjunto, ¿no? Y bueno, le doy la palabra entonces al profesor Rodríguez Virgili. Muchas gracias, Carmen. Buenos días a todos, buenas tardes aquí en España. Bueno, como decía Carmen Beatriz, como somos académicos, es casi obligado a hacer un pequeño y breve marco teórico y conceptual de los conceptos, de los términos, de lo que vamos a aplicar en Venezuela a continuación, ¿no? Esta breve exposición tendrá cuatro puntos: nuevos tiempos, viejos problemas, la arquitectura digital de la des y de la información, de la desinformación, la era posverdad como la era de la emotividad, y hace una tipología de información problemática en la que se encuadra lo que denominamos desinformación, ¿no? Como decimos, desgraciadamente, la desinformación no es nueva, ¿no? Los bulos, las calumnias, las difamaciones son tan viejas como la propia comunicación y como la propia información. Sin embargo, adquieren una popularidad el concepto de desinformación, el concepto de fake news, en dos grandes procesos políticos. El primero es el referéndum, la campaña del referéndum por la salida del Reino Unido de la Unión Europea, el conocido por el Brexit, y el segundo, la campaña electoral de Estados Unidos de 2016 de Trump, ¿no? Estos dos acontecimientos políticos popularizan, por así decir, el término de fake news, el término de desinformación, que es recogido, como ya he sabido, por el diccionario de Oxford. En el 2016 es el término de posverdad, en el 2017 el término de fake news, pero más importante que eso es que a partir de esos dos grandes procesos políticos, ha habido más, también aquí pues, el proceso catalán, y ha habido otros ejemplos también de esos procesos, la desinformación, que era entendida más bien pues eso, como una falta de información, pasa a ser entendida como esfuerzos deliberados de determinados agentes por desinformar a través de mentiras, medias verdades, intoxicando, hasta incluso saturando, haciendo una saturación de datos o informativa al ciudadano, ¿no? En lo que se llaman ya operaciones de desinformación. Es decir, la desinformación no es simplemente una falta de información, sino que hay unas operaciones con un interés por desinformar. Entonces, eso lógicamente llama la atención de las distintas autoridades y de los distintos responsables de la vida pública. Por ejemplo, se forma en la Comisión Europea, organiza un grupo de expertos, también porque hay elecciones al Parlamento Europeo en 2019, y para anticiparse, viendo ya lo que se había visto en esos procesos, la Unión Europea forma ese grupo de expertos que intenta abordar y estudiar el fenómeno de la desinformación. ¿Cuál es la novedad? Si hemos dicho al principio que la desinformación, los bulos, las mentiras son tan viejas como la comunicación, la gran novedad que ponen sobre la mesa estos dos grandes procesos políticos es la disrupción tecnológica. Hay una nueva tecnología, por así decirlo. Cada avance tecnológico, cada mejora en los procesos de comunicación también lleva una mayor posibilidad de desinformación. Pero esto adquiere un relieve, un salto cualitativo,
con la disrupción tecnológica de este siglo XXI. Las redes sociales, Internet en sentido amplio, lo que se llama la comunicación online, hay un cambio de paradigma comunicativo donde tanto la escala, el alcance, la rapidez y la horizontalidad de la información rompe, por así decirlo, es un cambio de paradigma y donde la desinformación se mueve mucho mejor. Hay muchísimos más, todos somos potencialmente emisores, por tanto se multiplican los emisores, hay una abundancia, una sobreabundancia de datos, de opiniones, lo que podríamos llamar el contexto de ruido, donde es muy difícil, se produce esa desintermediación que comentábamos al principio, que comentaba Mercedes, también pierden protagonismo o relieve los medios de comunicación, es muy difícil para el usuario discernir unas voces de otras o voces autorizadas de las que no lo son, porque todos, en principio, en esas redes sociales, en estos medios digitales, participan potencialmente, como decimos, en igualdad de condiciones, potencialmente de alcance ilimitado, el mundo más globalizado, desde Rusia se puede intervenir en la campaña norteamericana, desde Venezuela se puede intervenir en el proceso catalán. Entonces vemos que esto, a golpe de clic, estamos todos mucho más juntos, ¿no? Se produce también lo que llamamos o lo que denominamos una fragmentación del espacio público, ¿no? El espacio empieza a estar ya mucho más fragmentado, los medios de información, las posibilidades de información y los grupos son mucho mayores, y esta disrupción tecnológica es lo que da, lo que permite este cambio en la información que llamamos información problemática. Además, este tipo de medios digitales lleva a lo que se llama también a esa era de la posverdad, ¿no? Decíamos, que mencionamos antes, son dos conceptos, el del 2016 y el 2017. Hablamos de desinformación, hablamos de información problemática y el contexto es en lo que se llama la era de la posverdad, ¿no? ¿Qué es esta era de la posverdad? Es, según la definición que da el diccionario de Oxford, es que lo relativo y lo referido, por así decir, es más importante a la hora de configurar la opinión pública, las emociones y las creencias personales que los hechos objetivos, ¿no? La opinión pública se configura ahora mucho más en función de las emociones, vemos ahí en esa viñeta un poco que del político, que me pareció muy gráfica y muy fascinante, porque eso, el periodismo entra también en crisis. Esta fragmentación del espacio público lo que lleva también es una crisis del periodismo, una crisis que es multicausal y multimodal, porque es una crisis económica, pero es una crisis también de prestigio, una crisis de confianza, tiene también una crisis con cierto control político, ¿no? Todo esto hace que el periodismo no sea capaz, esa función que tenía precisamente de filtrar, como pone esa imagen, pues todo lo que son rumores, desinformaciones, mentiras, propagandas, teoría de la conspiración, malestar, que tenían que filtrar los profesionales de la información, pues en este nuevo contexto digital pues se ven en grave crisis, ¿no? Parece que está rompiéndose, todavía no se acaba de romper en la viñeta, da un aire al optimismo, pero parece que esto va a ser desbordado y superado y que el periodismo y la crisis del periodismo se puede ver desbordado por eso, ¿no? Entonces, como decíamos, la era de la posverdad es la era de la emotividad y, por tanto, cuentan más las creencias, las opiniones personales a la hora de valorar la información que recibe que los hechos objetivos como tal, que siguen siendo importantes pero pasan a ser secundarios. ¿Esto qué nos lleva? Nos lleva también, si quieres, Carmen, pasar a la siguiente viñeta, a la importancia la relación de la desinformación con la polarización política, ¿no? La era de la posverdad es la hora de la emotividad. Vemos también, está por tanto relacionado en una situación de retroalimentación con la polarización, una polarización política que también es global. Esta introducción también lo que queremos comentar es que el problema de la desinformación es un problema global y como tal hay que tratarlo. Luego hay que ver los elementos distintivos de cada país, pero el problema es global, ¿no? Y lo estamos viendo en este breve contexto general, ¿no? Entonces, como decía, al ser la era de la emotividad, también lleva una polarización política que estamos viendo como fenómeno global, que se está dando en Estados Unidos, en el Reino Unido, también en España, en países europeos, en países latinoamericanos. Esa polarización es también una polarización afectiva, ¿no? Tenemos ahí también la viñeta, se ve o intenta reproducir, ¿no?, como esa visión que tenemos del otro va en función también de nuestra posición, de nuestras ideas, de nuestros valores. Por tanto, ante una fragmentación del espacio público, ante una posibilidad de acceder
mucho más a distintas informaciones, se produce también ese efecto burbuja, que está siendo discutido por algunas investigaciones, pero que parece que se da. La exposición selectiva, que siempre se había dado y que está constatada desde los años 50 por Hobland. En el entorno digital esa exposición selectiva es mucho mayor. Ya no hay 3-4 grandes televisiones, 3-4 grandes radios y 3-4 grandes periódicos. Ahora la posibilidad de exponerte información muy distinta en la red es mucho mayor y buscamos cada vez más, seguimos en redes sociales a aquella gente que comparte las opiniones, los criterios, nuestra visión de ver el mundo, de ver la política, de entender al hombre, que es coincidente con la nuestra. Y por tanto se produce ese efecto burbuja que además se ve reforzado por, como aparecen ahí los algoritmos, ¿no?, de las distintas redes sociales, que en un intento en teoría, de servir mejor al usuario y de ofrecerle la información que va más acorde con sus teóricos gustos o opiniones, lo que hace es reforzar ese efecto burbuja, ¿no? Y lo que lleva en última instancia, que es la última viñeta, ¿no?, pues al sesgo de confirmación. Al final, cuando recibimos información, que es lo que nos hace prácticamente darle esa veracidad o no, pues es si es conforme con nuestras opiniones, si estoy de acuerdo con ellas. Si refuerza mis opiniones, si refuerza mis visiones, pues le doy más posibilidad de que sea veraz. Si va en contra de mis opiniones, de mi visión de ver el mundo y la política, pues lo pondré bajo sospecha, ¿no? Y tendré que ver si realmente esa información, esos datos que me llegan son ciertos. El tercer paso sería también en este ámbito académico en el que nos movemos, es hacia una axiología, hacia una tipología de información, porque en el término, como decíamos, información problemática, desinformación, hay muchos tipos de información que son muy diferentes, ¿no? Entonces, en un intento de clasificación hay varios. Ahí tenemos una adaptación de Walder y Dreskamp del 2017, que fijándonos en 3 aspectos fundamentales: el tipo de contenido, y dentro del tipo de contenido la motivación de quien emite el contenido, las formas en que se comparte, esto también con la disrupción tecnológica y los nuevos medios. No, mantén, si permites, atrás. También las nuevas formas, vemos que se comparte mucho más la información, al poder ser todos emisores. Nos llegan las informaciones por redes sociales, nos llegan las informaciones o los datos por mensajería instantánea. Esa información, pues nosotros tendemos a compartirlas, ¿no? Somos a la vez multiplicadores de esa información. Y tercer rasgo sería el consumo, ¿no? Cómo consumimos información. Y estamos viendo que en ese consumo de información, por lo que hablaba Carmen Beatriz en la presentación, hemos trabajado el término de ese consumo incidental. La gente entra, por ejemplo, en las redes sociales, o sea, Facebook, Instagram, Twitter, quizá con un ánimo de ver lo que hay, de ver qué comentan mis amigos, con una función, pues, de pasar un rato, por así decir, y ahí recibe informaciones. La actitud del que recibe esa información no es lo mismo que cuando abres un periódico, de cuando estás escuchando una información donde tu actitud es más atenta. Estoy escuchando el noticiero o el informativo de televisión con la información política, estoy atento, y mis códigos de desinterpretación, por así decir, de interpretar esa información, es distinta de cuando entro en las redes sociales a ver lo que hay. Y lo mismo pasa con la mensajería instantánea. La mensajería instantánea lo recibimos en todo tipo, ya la comunicación es móvil, y lo solemos recibir de contactos, de amigos, que son en los que más confiamos, en grupos que a lo mejor estamos, pues, grupos del colegio, grupos de trabajo, grupos de aficiones deportivas, y empieza a llegar a información, y también podemos decir la guardia del que recibe, del que consume esa información, es menor del que si estuviese viendo información política, ¿no? Todo esto nos hace, en una primera clasificación, haciendo esta adaptación, en estos 3 tipos de desinformación, ¿no? Podríamos hablar de información errónea, que es, pues eso, que no es información, que no es cierta, que hay contenido engañoso, que hay unas conexiones falsas. Por el otro lado, podríamos tener la información maliciosa. No hace falta que no sea cierta, pero son filtraciones, puede haber discurso de odio. En medio de estas 2 esferas, el punto de conexión sería lo que denominamos esa desinformación, ¿no? Que es información que no es cierta, que no es verídica y que además tiene una intención, hay una motivación de quien crea ese contenido, bien sea de hacer un daño intencional a personas, a organizaciones, incluso a procesos, crear caos, crear ruido en un proceso político, bien sea con una motivación lúdica, lo hemos visto también, ¿no? A veces la desinformación no viene tanto por denigrar a alguien como porque sea algo muy viral, que se viralice y eso me permite unos ingresos. Bueno, hay también una cuestión económica, podemos decir. Y la tercera sería lúdica, ¿no? Hay gente que lo hace por divertimento. En primera instancia, pues con una broma que luego pierde ese contexto de humor y es viralizado o compartido como si fuese información verdadera con el daño siguiente.
Entonces, y por último, Carmen, si pasas, la última sería una propuesta que hacemos también, parte teórica y también adaptada a estos dos autores que lo trabajaron en 2017. Nosotros, por así decir, concretamos un poco más su propuesta y la definimos un poco más, y hacemos esta propuesta de una ficha de análisis para la información problemática, ¿no? Para hacer un seguimiento a posibles estudios donde haya que estudiar al agente emisor, ver quién es el que emite, con qué intención, centrarnos también en el mensaje, y ahí nos puede dar algunas claves para también saber diferenciar esa desinformación, poder clasificarla, poderla ver. Y luego también respecto a la reacción del actor o agente receptor, ¿no? Cuál es el tipo de lectura que tiene, cuál es su comportamiento a ese tipo de información. Entonces, bueno, creemos que es una ficha que podría ser replicada en futuras investigaciones. Bueno, he ido un poco por encima, pero mi intervención, sin más, era como poner el contexto teórico y conceptual al trabajo y a los datos que ahora Carmen Beatriz y después Javier nos expondrán. Sí, y antes de entrar en los datos duros, digamos, que levantamos a través de la encuesta y que sintetizará Javier, voy a hablar un poquito del contexto venezolano que ustedes conocen sobradamente bien, pero quizás un poco tratando de sistematizar lo que sabemos y cuál ha sido la evolución de la desinformación en Venezuela. Y Venezuela, cuando hablamos de desinformación, hablamos básicamente de desinformación en temas políticos, aunque en los 2 últimos meses, pues la desinformación tiene también mucho que ver con temas sanitarios, ¿no? Pero en relación a la desinformación política, creo que hay 2 puntos de inflexión muy claros. Uno es en 2007, cuando se hace explícito, tras la eliminación de la concesión a RCTV, se hace explícito lo que había sido una ambición de larga data del chavismo de lograr la hegemonía comunicacional, ¿no? Entonces, esa consumación a partir de 2007 y la revocación de la concesión a RCTV, se empieza a consumar el monopolio informativo, pero viene aparejado con acciones desinformativas claramente, y acciones desinformativas en los 3 tipos que menciona Jordi a manera de clasificación, ¿no? Tanto con información errónea como con información maliciosa, y con lo que hemos visto que es como una intersección de ambas cosas, que es la desinformación propiamente, ¿no? Entonces, la elección, y por otro lado, otro punto de inflexión muy claro es la elección 2013, porque en la elección 2013, que es lo que vemos allí, cuando empiezan a bifurcarse esas líneas, hasta la elección 2013 teníamos un país que estaba fragmentado en 2 mitades que eran aproximadamente del mismo tamaño, de la misma importancia, del mismo volumen. Pero cuando ya a partir de que empieza el gobierno de Maduro, se inicia y se consolida la nueva arquitectura comunicacional. Y esa consolidación de la nueva arquitectura comunicacional pues se manifiesta de una forma muy grosera, pues, y se pasa de una televisora pública de una sola señal de televisión pública, por ejemplo, a 6 señales de televisión pública, ¿no? O sea, se hace muy visible, muy claramente visible lo que es esa hegemonía comunicacional. Se concreta eso que hasta entonces había sido un objetivo, pero se concreta muy claramente, pues se comienza a crear ese monstruo o esa arquitectura comunicacional muy poderosa que favorece de forma muy notoria y muy hegemónica el mensaje oficial, ¿no? Y bueno,
ustedes saben mejor que yo, pues cómo se hizo todo ese proceso y cómo el control del gobierno sobre los medios de comunicación se logró de formas distintas. Por un lado, por la vía más dura, digamos, por la vía de revocación de concesiones, pero también en otros casos se hizo por unas vías más bien que fueron claras oportunidades de negocio para algunos actores políticos y actores empresariales, donde se hicieron esfuerzos de adquisición y muchas veces implicando negocios muy jugosos, ¿no? Con ese acceso privilegiado a divisas privilegiadas, que fue el caso de Últimas Noticias, el caso de El Universal, pues bien conocidos por todos, ¿no? Pero, sin embargo, la hegemonía comunicacional, y esto es lo interesante, se logró con mucha mayor facilidad que lo que se logró la hegemonía sobre las audiencias, ¿no? Porque si bien los esfuerzos del chavismo se consolidaron a la hora de adquirir y hacerse propietario de los medios de comunicación, no pudieron hacerse propietarios de las audiencias, ¿no? O sea, fue mucho más fácil conseguir los medios, conseguir hacerse con los medios que hacerse con las audiencias. Y las audiencias no pueden traspasarse forzadamente, y fue lo que ocurrió en Venezuela, y los números de las audiencias, el caso más notable quizás es el caso de RCTV, que había tenido unos niveles de audiencias superiores al 40% y mermaron a algo así como el 2% con la señal alternativa, ¿no? La que ya ni recuerdo el nombre, ¿no? Pero este esfuerzo por conquistar audiencias fue durante el chavismo y también durante el chavismo, me refiero al chavismo de Chávez y el gobierno de Maduro, fue muy infructuoso, ¿no? Entonces, al ser muy infructuoso, pues hizo que estas audiencias migrasen como el pececito y primero migraron hacia la televisión por cable, que tuvo en estos tiempos unos incrementos muy notables en sus niveles de penetración, pero también migraron aceleradamente hacia los medios digitales. Y no solamente las audiencias televisivas migraron a la televisión por cable, no solamente las audiencias migraron en su búsqueda de información a los medios digitales, sino que también hubo, y es interesante, tropismos internos en los medios digitales, ¿no? Un fenómeno que ha sido reportado también por académicos como evidencias empíricas de que los electores, cuando identifican sesgos en los canales informativos, buscan formas alternativas de informarse, ¿no? Buscan fuentes alternativas de información que sean más coincidentes con sus preferencias políticas, ¿no? Y aquí, de nuevo, vamos a esta idea tan poderosa que subyace en todo este nuevo esquema de información, que es la de la exposición selectiva que expuso muy bien Jordi, ¿no? O sea, aquí hay, por ejemplo, dos indicadores de audiencia llamativos. En 2015 esa fue la victoria de la oposición en las parlamentarias, y fíjense que el canal oficial de la Unidad tenía en un momento dado, un momento pico, 71.000 usuarios viendo el evento en vivo, ¿no? Es una barbaridad para 2015 y para Venezuela. Y en solo como comparación, en 2017, el discurso final de cuando sale de la presidencia el presidente Obama tenía en ese momento por el canal oficial 28.000 espectadores, ¿no? Solamente como indicador de lo acelerada que fue esa migración de audiencias en Venezuela, que es obviamente una tendencia mundial donde se enmarca Venezuela, pero que en nuestro país tuvo un carácter mucho más acelerado, ¿no?
En el fondo de esto está esta explicación de la exposición selectiva que nos explicó el profesor Jordi, que es básicamente esa tendencia que tenemos como consumidores de información en favor de la información que refuerza nuestros propios puntos de vista, y entonces decidimos exponernos a lo que refuerza nuestra perspectiva y evitamos la información que es contradictoria con nuestras preferencias, nuestros valores y nuestras opciones políticas, ¿no? Esta es una teoría muy vieja de los años finales de los 40, 50, pero que en los últimos años ha sido retomada y que cada vez hay más trabajos y más soportes teóricos, más soportes académicos de la validez de algunas de las ideas de esta teoría de exposición selectiva, ¿no? Entonces, bueno, entonces así llegamos a un proceso donde existe un divorcio que lo vamos a ver ahora en los datos de la encuesta que refleja Javi, pero que expondrá Javi, pero que ya empezaba a mostrarse en ese 2015, ¿no? En las parlamentarias 2015 tenemos estos datos que muestran cómo el canal de comunicación que más y mejor sirvió a los electores para estar informados sobre el proceso electoral, particularmente a los electores opositores, tenía que ver con los canales digitales, ¿no? Bien sean redes sociales o publicaciones en internet, ¿no? Y hay una diferencia muy importante entre quienes se dicen a sí mismos, se posicionan a sí mismos como opositores, o quienes se ven a sí mismos como oficialistas, ¿no? Esto pasó en 2015 con gran claridad, y pasó también con gran claridad en las protestas del 2017, cuando preguntábamos en 2017 ¿cómo se entera usted de las movilizaciones? Básicamente la mitad de las personas se enteraban a través de las redes sociales, ¿no? O sea, hay esa migración muy acelerada hacia las redes sociales y los canales digitales como fuentes de información, ¿no? Y a partir de 2018 hay un cambio en la desinformación desde el oficialismo, y comienzan a darse otras cosas que luego vamos a ver algunos ejemplos, ¿no? Pero se ve muy claramente la articulación de las cuentas oficiales y de cuentas automatizadas como bots para alcanzar los trending topics en Twitter. El oficialismo venezolano ha sido particularmente obsesivo con el Twitter más que con otras redes sociales. Luego hemos visto relacionado con esto también la promoción de etiquetas de distracción a través de la articulación de cuentas cyborgs y cuentas bots. Hay una diferencia entre ambas cosas, ¿no? Los bots son totalmente automatizados, los cyborgs son personas que tienen un comportamiento no auténtico, como lo llama Twitter, pero que son humanos trabajando 50 cuentas, por ejemplo, ¿no? Usando mensajes emotivos, escandalosos, desinformativos, ofensivos o falsos, pero distrayendo la atención. Luego está ese mismo proceso, pero hacia las etiquetas de la oposición, para tratar de desviar los discursos y desviar las narrativas opositoras. Y luego empieza a haber también muchos, esto comenzó a partir de las protestas, sobre todo en el 2017 y 2018, que fue la interferencia en los flujos de conversación de diversas comunidades opositoras con la creación de audios pensados específicamente para WhatsApp. Gran parte de esto es tomado de un estudio muy interesante que hizo la profesora Iria Puyosa, y identificó con mucha nitidez cómo había unos comportamientos distintos del oficialismo en Twitter, que no solamente podían categorizarse todos bajo el mismo patrón, ¿no? Sino que había patrones de actuación distintos, y había como una especialización del tipo de desinformación que quería hacerse, ¿no?
Bueno, y le cedo ahora entonces la palabra al profesor Serrano. Muchas gracias, Carmen, y buenas tardes a todos desde España. Bien, me corresponde a mí entonces ahora presentar algunos de los hallazgos principales de una encuesta que tuvo lugar en la última semana de enero de este año, una encuesta basada en 1.200 entrevistas a nivel nacional, encuestas telefónicas, con idea de ahondar en la comprensión del fenómeno de la desinformación. Y es interesante también porque vamos a ver en este trabajo de campo que llevó a cabo la compañía More Consulting algunas de las claves teóricas que avanzaba el profesor Rodríguez Virgili y también de la información de contexto nacional que aportaba Carmen Beatriz. Carmen, si quieres pasar la siguiente diapositiva. Una primera aproximación, y va en relación con lo que mencionaba Carmen, es les preguntamos a estos 1.200 encuestados cuál es la fuente principal para informarse. Y como se ve aquí, en términos globales es la televisión. 1 de cada 2 encuestados utiliza la televisión como principal fuente para informarse. Seguido de los formatos digitales en un 34%, que aquí por formatos digitales nos referimos tanto a redes sociales como a periódicos digitales. Ahora en la siguiente diapositiva lo veremos un poco más desagregado. Entonces, voy a intentar ir un poco despacio porque hay muchos datos, ¿de acuerdo? Entonces, en estas diapositivas vamos a ver cuál es la fuente principal para informarse según la posición política y en la siguiente diapositiva según la edad y el género. Entonces, vemos primero cuál es la fuente principal de noticias según cómo los encuestados se sitúan a sí mismos como partidarios del oficialismo, de la oposición o no alineados. Y lo que veíamos antes, que en términos globales la televisión es la fuente principal para informarse, aquí vemos que efectivamente los noticieros o programas de televisión constituyen la primera fuente principal de noticias en un 38,7% de los casos, seguido de las redes sociales en un 25,3%. Lo interesante es las diferencias según el posicionamiento que se ve en la columna de la derecha. Existe una divergencia muy fuerte entre oficialistas y opositores en cuál es la fuente de información principal. Como se ve para el oficialismo, los noticieros o programas de televisión es la principal fuente con un 51,4%. Y en cambio entre los opositores son las redes sociales. Creo que esto entra en relación con lo que decía Carmen Beatriz de la hegemonía comunicacional y de la migración de audiencias que veíamos antes. En la siguiente diapositiva podemos ver los mismos datos en clave de edad. Y se evidencian también claras diferencias de uso en función de la edad. Podríamos decir que a mayor edad, mayor empleo de los noticieros de televisión y menor uso de las redes sociales, como muestra también la gráfica. Aquí los datos de la izquierda permanecen igual y nos podemos centrar en la derecha en ver las franjas de edad, ¿no? Los noticieros son la fuente principal de los ciudadanos de mayor edad. Entre las personas de 55 años y más es el 45,4%. Y en cambio, entre los participantes más jóvenes de la encuesta es un 29,1%. Y si lo vemos desde el prisma diferente, las redes sociales son la fuente principal de información de los más jóvenes, un 44,9%, y el uso de las redes sociales decrece a medida que aumenta la edad de los participantes y decae hasta el 13% en los encuestados de más de 55 años. Y el tercer enfoque para comprender las fuentes de noticias es el del género. Y aquí también se da una diferencia. Los noticieros de televisión son preferidos en mayor medida por los hombres que por las mujeres. Hay casi 4 puntos de diferencia. Y en cambio, ellas, como se ve, escogen las redes sociales como fuente principal con más frecuencia que los hombres. En ellos es un 22,5% y en las mujeres un 28,2%. Bien. Pasamos ahora a lo que constituye como el cuerpo central de los resultados de la encuesta, que busca dar respuesta a estas 4 preguntas. Y a cada una de estas preguntas dedicaremos
varias diapositivas. ¿Qué tan informados están los ciudadanos? ¿Cuáles son los tipos de desinformación que más preocupan a los que han participado en esta encuesta nacional? ¿Cómo combaten los venezolanos la desinformación? Y en función también del uso de las redes sociales y de la confianza que tienen en ellas, qué tan susceptible es la sociedad venezolana al fenómeno de la desinformación. Y pasamos por la primera pregunta, que es ¿qué tan informados están los ciudadanos? Aquí vamos a ver dos cuestiones. En primer lugar, que es lo que está ahora proyectado en la pantalla, es ver si los venezolanos se consideran a sí mismos que comprenden bien los problemas políticos. Y eso es lo que vemos aquí. En esta pregunta se les indicaba a los participantes que mostraran su grado de acuerdo o desacuerdo en una frase, que es la que figura aquí. Siento que tengo una buena comprensión de los por problemas políticos importantes que enfrenta nuestro país. Y podemos decir que, en términos generales, los venezolanos afirman que están bien informados. Si sumamos las respuestas de los que están parcialmente de acuerdo en esa afirmación y totalmente de acuerdo, es un 64,3%. Es una autopercepción de buena comprensión de los problemas mayor, 10 puntos mayor entre los hombres que entre las mujeres. Como se ve, los hombres alcanzan el 69% y en las mujeres es el 59%. Y dentro de esta primera pregunta también vamos a examinar el interés en las noticias políticas. Y de nuevo vamos a ver el interés en las noticias políticas por posición política, por género y por edad. En esta diapositiva vemos el interés que tienen en noticias políticas desde cómo se autositúan los encuestados. Y los datos de la encuesta dicen que existe un mayor interés por las noticias políticas entre los oficialistas, que alcanza el porcentaje del 48%. Si sumamos los que dicen estar extremadamente interesados o muy interesados. Y en cambio en los opositores es 10 puntos menor, ¿no? 37,7%, y es aún menor, descendiendo al 31%, entre los no alineados. Esto en cuanto a la posición política. ¿Qué nos da la clave de género en interés en noticias políticas? ¿Qué es lo que muestra esta diapositiva? Que según las respuestas de los encuestados es mayor el interés entre los hombres que entre las mujeres, como se ve ahí con 5 puntos de diferencia. Y finalmente, ¿qué nos dice la edad? Y eso también es un hallazgo interesante y de algún modo también podríamos decir preocupante, que el interés es bastante mayor entre los participantes de mayor edad. Si nos fijamos en los tramos de edad de la derecha de la diapositiva, el 44,1% de los encuestados de más de 55 años afirma estar extremadamente o muy interesado en noticias políticas. Pero ese porcentaje va descendiendo a medida que descendemos en edad. En los participantes de mediana edad cae al 38% y en los participantes más jóvenes cae al 20%. Por tanto, a menor edad, menor interés en noticias políticas. Bien, una segunda pregunta que entra en relación con las claves del marco teórico del que hablaba el profesor Rodríguez Virgili es qué tipos de desinformación preocupan más, sabiendo que es hay una variedad de formas de desinformación que conviene conocer para poder también afrontar, ¿no? O combatirlas. Y un primer dato interesante, y es otra de las conclusiones de la encuesta, es cuando se le pregunta a los participantes que muestren su grado de acuerdo o desacuerdo con esta frase, en lo relativo a las noticias en Internet me preocupa lo que es cierto y lo que es falso, existe una brecha desde el prisma del autoposicionamiento ideológico. Entre los oficialistas, la preocupación es de un 54,7% y en cambio entre los que se confiesan de la oposición o se alinean en la oposición
asciende al 69,4%. O sea, 7 cada 10 de la oposición están preocupados de lo que es cierto y lo que es falso en Internet. Y apenas 5 de cada 10, o la mitad, entre los oficialistas. Bien. Si vamos paso a paso viendo qué tipos de desinformación preocupan más a los venezolanos, podemos hablar de los siguientes tipos de desinformación. Vamos a partir del que más preocupa e iremos descendiendo en el grado de preocupación. El tipo de desinformación que más preocupa a los venezolanos encuestados es lo que la encuesta denominaba periodismo mediocre. Errores de datos, noticias simplificadas, titulares engañosos o que sirven de señuelo para entrar en la noticia. Esto preocupa mucho totalmente al 55,7% de la población, de los encuestados. En segundo lugar, otra modalidad de desinformación que preocupa mucho es noticias en las que los hechos están modificados o amañados para favorecer a intereses partidistas. O sea, que hay una manipulación con cierta base en la realidad, pero existe una manipulación. Y esta preocupación es ligeramente mayor entre la oposición que entre los seguidores del oficialismo, como se ve en la diapositiva. Una tercera modalidad de desinformación son noticias totalmente inventadas por motivos comerciales o políticos, que, de nuevo, como vemos, está en el rango del 50%. En cuarto lugar, y de nuevo se ven algunas de las claves que se mencionaban antes en el marco teórico, preocupa también el uso del término noticias falsas o fake news cuando es usado por los políticos para desacreditar a los medios de comunicación que no son de su agrado. Y esto preocupa mucho totalmente al 47,4% de los encuestados, siendo un poco mayor entre los encuestados que se sitúan en la oposición. Y no mencionamos aquí, o no aparece en la diapositiva, pero también se preguntaba por la preocupación sobre los titulares que tienen apariencia de noticia, pero que en realidad son anuncios publicitarios. Eso preocupa a un tercio de los encuestados. Y las sátiras o noticias que están inventadas con ánimo de parodia, de hacer reír a la gente, que solo preocupa a 1 de cada 5 encuestados. Bien. En la tercera pregunta está la cuestión de cómo combatir, ¿no? Frente a estas diferentes modalidades de desinformación, ¿qué hace la población? Y esto es lo que queda reflejado en esta diapositiva. En la base de la imagen vemos que la opción marcada con mayor frecuencia es la de dejar de prestar atención a las noticias que alguien comparte porque no estoy seguro de si confío o no en esa persona o si se puede confiar en esa fuente. Esa es la acción prioritaria. Está seguida en un 33,6% de los casos en consultar varias fuentes distintas para verificar las noticias, la labor de contraste que es tan básica también como combate a la desinformación. Y aunque no aparece en la diapositiva, los resultados de la encuesta también arrojan otro dato interesante sobre a quién se le puede pedir cuentas desde el punto de vista de actores institucionales para combatir la desinformación. Les preguntaba a los participantes qué actores deberían dedicar más esfuerzo a facilitar o a distinguir lo que es real de lo falso en la red. Y a quien se le atribuye una mayor responsabilidad es al gobierno. En un 84,8% de los casos, los encuestados creen que debe ser una labor del gobierno. Lo significativo aquí también es que esa carga de responsabilidad en el gobierno es más alta, 14 puntos más alta entre los oficialistas que entre los opositores. Y en cambio, se carga menos la responsabilidad en los periodistas y aún menos en las plataformas tecnológicas como Google, Facebook, que alcanza el 77,3%.
Bien, y una última pregunta que exploramos en la encuesta es la susceptibilidad de la población en función del uso, de la confianza que tiene en las redes sociales y en la aplicación de mensajería instantánea, que es también un canal de comunicación muy interesante, como se mencionaba antes. Y de manera sintética, para no extenderme más, en esta lámina vemos algunos de los datos que dan respuesta a esa pregunta. 2/3 usan las redes sociales y confían en las redes sociales como fuente. Aquí estamos hablando de redes sociales no solo como fuente de información, sino uso de las redes sociales, ¿no? Y se les daba a escoger entre varias redes sociales, no solo Twitter, ¿no? También Instagram, Facebook, etc. Existe disparidad de uso entre los oficialistas y los opositores, mayor uso entre los opositores, esa idea también de la migración de las audiencias que veíamos antes. Como era de prever, hay más uso entre los jóvenes que entre los participantes de mayor edad, más uso en las grandes ciudades que en el sector rural. Y introducimos aquí también la clave de un nuevo canal de comunicación de importancia creciente también en términos de desinformación, que es las aplicaciones de mensajería instantánea y en particular WhatsApp, que es usado por 2 de cada 3 venezolanos y que, como vemos, también es una fuente de desinformación, como ahora también Carmen Beatriz explicará en alguno de los casos concretos. Y para concluir, 2 diapositivas más sobre el uso de WhatsApp en clave de posicionamiento ideológico y de edad. En la siguiente diapositiva vemos que el uso del servicio de mensajería instantánea de WhatsApp es casi 25 puntos porcentuales mayor entre la oposición que entre el oficialismo. Un último dato es que muestra la siguiente diapositiva. Como decíamos hace un momento, también, como era previsible, hay una brecha de uso por la edad. A mayor edad, menor uso del servicio de mensajería instantánea. Y esto es por mi parte en cuanto a la exposición de los datos de la encuesta. Bueno, muy bien, gracias, Javi. Ahora simplemente hemos recogido algunos ejemplos que son casos representativos de la circulación de desinformación en Venezuela con fines políticos, ¿no? O sea, esta es una escogencia que posiblemente no es exhaustiva, hay muchos más casos, pero creímos que representaban ejemplos interesantes de lo que hemos venido comentando, ¿no? De cómo la desinformación comienza a ser un objetivo muy claro de la comunicación o la incomunicación desde el gobierno, justamente relacionado o en la medida que existe ese divorcio tan importante del consumo informativo entre oficialismo y oposición, ¿no? que se da a partir del 2013 y que se consolida muy claramente entre 2015 y 2017. ¿no? Entonces, cuando, y esto es una hipótesis, en la medida que tú te das cuenta de que tu hegemonía comunicacional no está creando canales de comunicación con el segmento que te adversa, pues en esa misma medida se pusieron mucho más esfuerzos en la desinformación como una manera de desinformar a esos medios digitales, ¿no? Que estaban siendo las fuentes preferidas por todos los sectores opositores, ¿no? Y esta desinformación, de nuevo, estos ejemplos de desinformación, de nuevo, hay de los 3 tipos, ¿no? De lo que hemos llamado desinformación, que es ese híbrido entre la información falsa y la información dañina o maliciosa, ¿no? Incluyendo, aun cuando
la mayor parte de los esfuerzos siguen estando, o la mayor parte de los esfuerzos visibles del lado del oficialismo siguen estando en Twitter como red social, también empieza a haber en otras redes sociales o empieza a aparecer este tipo de cosas, este tipo de audios creados para circular en WhatsApp, ¿no? Este es uno muy típico, ¿no? Una noticia grado 33 del alto militar, un ultimátum que me dijo alguien que trabaja en... Bueno, Víctor debe tener una recopilación de audios de esta naturaleza que saturan su memoria, ¿no? Pero este es bien característico de las cosas que se ven, ¿no? La constituyente no va. Primero los altos funcionarios son los que hablaron, tuvieron una reunión interna y dijeron que ellos no estaban de acuerdo con eso, que decida el pueblo. Y el pueblo le ha decidido ya y lo está diciendo con lo que diga en la calle. Entonces, bueno, todos estos audios desinformativos, hemos escogido estos ejemplos, estos 7 ejemplos, empezando por este del 2013, que se aleja un poco de los tiempos que estamos analizando, pero creo que es interesante porque fue la primera evidencia de la existencia de bots y de cyborgs, y los dejó al descubierto claramente, ¿no? Esto es octubre de 2013, estamos en el primer semestre del gobierno, está iniciando el gobierno de Maduro, y él anuncia que ha sido objeto de un ataque por parte de Twitter. Y en efecto, el ataque existió, y el ataque consistió en que se anularon unas 10.000 cuentas venezolanas, pero eran lo que argumentó Twitter en ese momento es que eran cuentas que tenían un comportamiento no auténtico, es decir, cuentas que se usaban como bots o comportamiento robotizado, o como cyborgs, que es un comportamiento no auténtico, pero donde hay un humano por detrás, ¿no? Y efectivamente, si vemos lo que pasó entre el 31 de octubre del año 2013 y el 1 de noviembre del año 2013, ese día justamente que Twitter elimina las cuentas, vemos que hasta el 31 de octubre, cualquier cosa que tuiteaba Nicolás Maduro tenía alrededor de 8.000 retweets, y al día siguiente empieza a tener 1.300 retweets. Es decir, se eliminaron aquí 7.000 cuentas de comportamiento no auténtico que lo único que hacían era retuitear, ¿no? Otro ejemplo interesante, y ya saltamos a mayo de 2007, en plenas protestas masivas, vemos un ejemplo de contenido fabricado, donde se da casos de intoxicación de las redes sociales en el marco de esas grandes protestas, y es el caso que seguramente recordarán de una filtración que se le hace suponemos que desde el poder, a una fuente con prestigio que es Leopoldo Castillo. Leopoldo Castillo hace un anuncio muy alarmante en relación a una información que le había llegado de una supuesta defunción de Leopoldo López. Eso se amplía enormemente al punto tal que hasta el senador Marco Rubio retuitea la información y valida la información. Hay una petición pública de fe de vida por parte de los parientes de Leopoldo López. Se concede la fe de vida, pero se concede la fe de vida en un video que está alterado, o ligeramente alterado, como para que genere dudas, y días después aquí no ha pasado nada. O sea, básicamente es una situación donde se fabrica un contenido y que los objetivos no son otros que el de dañar la reputación de las fuentes confiables. Es decir, yo tengo probablemente un análisis hecho de cuáles son las fuentes en
quienes los opositores o mis opositores políticos confían más, y me realizo esfuerzos por erosionar la confianza en esas fuentes o de dañar la reputación de esas fuentes, ¿no? Y de eso creo que ese es el ejemplo, y hay más por el estilo. En mayo 2018, en las elecciones presidenciales que no reconoció Occidente, o que no reconocieron los 60 países de Occidente, en esa elección hay un caso también muy interesante de tecnopolítica electoral. El uso masivo de bases de datos enormes para el control social y el control político, el control social y el control electoral, pero también, como ha sido denunciado ampliamente, pero también se utilizó como sistema de amplificación en redes sociales, ¿no? Y entonces allí, en este caso, hubo unos hashtags de campaña específicos, pero aquí lo llamativo es que se emitieron desde cuentas oficiales, ¿no? Y la coordinación oficial fue hecha desde el Ministerio del MIPSI Venezuela, de esa cuenta. En total hubo 63.000 cuentas activas con comportamientos no auténticos o comportamientos robotizados, y una cosa también muy llamativa es que el usuario principal o el nodo de todas esas cuentas, de todas esas campañas de desinformación, era precisamente el carnet de la patria, que es el instrumento con el cual se ejerció el control social y el control electoral a través de el hambre, ¿no? Otro ejemplo ya más reciente es el año pasado, cuando está por entrar la ayuda humanitaria, y Maduro, la campaña de desinformación consistió en Maduro como vocero principal de una información falsa, luego validada por otros medios de comunicación aliados, ¿no? Y el fingir el fingimiento, la generación de contenido impostor, ¿no? Adjudicar contenido a efecto Cocuyo, adjudicar contenido a Confidencial de Colombia y a otros medios que nunca habían publicado esa información, ¿no? Y creo que este es el último que traemos. No, hay otro más. En febrero 2019, parecido a lo que había pasado en 2013, de nuevo Twitter enfrenta la desinformación y suspende esta vez 1.200 cuentas venezolanas que este encomillado es estrictamente de Twitter, parecen involucradas en una campaña de influencia impulsada desde el Estado, ¿no? Y las cuentas suprimidas por Twitter eran de tres tipos: 3 grandes cuentas con cientos de miles de seguidores, 2 docenas de usuarios con entre unos poquitos miles y 70.000 seguidores, y muchas cuentas difusoras de contenido, ¿no? Centenares de cuentas difusoras de contenido. Este grafiquito es bien llamativo, bien ilustrativo, donde se ve cómo cuáles son las cuentas que son nodos de esa red de desinformación, ¿no? Y cómo actúan esos nodos, ¿no? Y Foro Candanga fue la cuenta más importante y nodo principal, pero de las cuentas suprimidas fue la más importante. Y el último ejemplo que traemos aquí es muy reciente, y es una teoría conspirativa que también Víctor Amaya lo comentó recientemente en un artículo, y donde Maduro se une al relato o a la narrativa china, o a una narrativa que ha venido impulsando la Cancillería china en relación de que lanzar la sospecha o lanzar el rumor de que el COVID-19 podría ser un arma biológica utilizada para atacar a China, ¿no? Y entonces eso
pues tuvo un impacto importante en todo el sistema nacional de medios públicos, en Telesur incluido, pero también en lo que respecta a Facebook y Twitter, el nodo principal fue la cuenta Lechuguino, ¿no? Y bueno, creo que esos son los ejemplos que traíamos para compartir y pasamos allí a las conclusiones. No sé si quiere tomar el relevo Jordi o Javier, no sé. O vamos. Gracias, Javier. Creo que aquí hemos sacado algunas conclusiones, se pueden sacar muchas más del estudio y del trabajo y algunas las podemos comentar en el posterior coloquio, pero bueno, por silenciar o por comentar las que nos han parecido más interesantes. Primero se comprueba, quizá no lo expliqué con detenimiento al principio, el sistema híbrido, ¿no? O sea, se ve que, en palabras de Chadwick, un autor británico, estamos en un sistema híbrido donde se retroalimentan e influyen mutuamente los llamados medios tradicionales, la prensa, radio y televisión, con los medios digitales. Tienen comportamientos y lógicas distintas, pero a la vez es un sistema único, un sistema donde hibridan algunas veces de forma, podemos decir, positiva y otras veces de forma negativa. Por el consumo de medios de los venezolanos, según la encuesta, estamos realmente en esa tendencia global, ¿no? En un sistema híbrido. El comportamiento o el consumo de medios es parecido. Hemos visto, y lo ha explicado muy bien Javier con detenimiento, las distintas respuestas a la desinformación en función del autoposicionamiento ideológico, en función de la edad y en función de la residencia rural, urbana y, por último, en género. Veíamos también que la preocupación por lo falso era 15 puntos, que es mucho, no es una cifra muy alta, entre los opositores que los oficialistas, ¿no? Esa preocupación por la desinformación, por el fenómeno general de la desinformación, es mucho mayor por los opositores. Se comprueba, y lo hemos constatado a través de los distintos gráficos, que eso que veíamos en el marco teórico y de introducción que se producía en otros países, de cómo el autoposicionamiento ideológico produce una exposición selectiva y ese sesgo de confirmación que opera en el consumo también de información, ¿no? Dentro de los segmentos de los oficialistas, de los opositores, el tercero, que eran los no alineados, es el dato más numeroso, ¿no? Y nos llamaba la atención que sus respuestas eran más parecidas a los oficialistas que a los opositores. Y esto nos llevaba a preguntar, bueno, ¿quiénes son realmente esos no alineados, ¿no? Que ante la pregunta en Venezuela, ¿no? de cuál es su autoposicionamiento ideológico, no se alinean con nadie. Nos daba ahí la posibilidad de distintas teorías también en comunicación pública. Una de ellas es la espiral del silencio, ¿no? El miedo a lo mejor a revelar tu autoposicionamiento ideológico y a buscar en las respuestas por los comportamientos más medios, ¿no? Luego ha hecho referencia también Javier en su exposición a los WhatsApp, ¿no? al uso de esas herramientas de mensajería instantánea, que hay 25 puntos de diferencia, que es muchísimo, entre los opositores y los oficialistas, ¿no? O sea que ahí vemos que en el uso de esas herramientas, que en teoría son más difíciles de controlar, lógicamente, que los medios, los opositores las utilizan mucho más, ¿no? Y por último, que actores para distinguir lo real de lo falso en la red, el 85% es el gobierno, ¿no? Hay 14 puntos más entre los oficialistas que los opositores. O sea, vemos que voy a la segunda, ¿no? Dentro de las distintas respuestas de la desinformación, en esas clivages, podríamos decir, ¿no? O momentos donde se ve diferente comportamiento en la edad, en residencia y en género, es fundamentalmente el autoposicionamiento ideológico el que marca distintos comportamientos que nos ha parecido subrayable o destacable, ¿no? de lo que hemos expuesto. Hay más conclusiones, hemos sacado aquí algunas a modo de cierre, pero ahora ya quedamos a su disposición para lo que quieran comentar, preguntar, lo que podamos aclarar. Muchas gracias por la atención y por la escucha activa. Muchísimas gracias.